Y con el tema de hoy es un poco como para mí ir al doctor. Yo soy una persona, a mí no me gusta para nada ir a ver el doctor. Yo trato de estar en casa y curarme yo mismo y no ir ahí. Pero a veces pasa que es algo grave y debo ir, ¿no? Y ahí espero a veces de más tiempo y se pone mucho peor. Y ahí de emergencia, entonces tengo que ir a verle. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con heridas, pero son las heridas de nuestro corazón. Y de la manera como Dios quiere curar nuestros corazones. Lo que vamos a hablar hoy es el perdón. Y están como con ese tema de las heridas físicas. A veces no queremos ir ahí porque tal vez duele, porque no nos gusta lo que nos va a decir, lo que va a descubrir ahí. Pero en verdad todos sabemos que a la final es mejor ir ahí porque sí nos puede ayudar. Y si no lo vamos a hacer, tal vez se pone peor. Y así mismo también, si hablamos hoy de ese tema, tal vez nos hace recordar cosas que no nos gustan y sí nos duele. Pero al mismo tiempo es importante porque Dios es como el buen doctor que quiere sanar ahí. Y por eso hablamos hoy del perdón y de las cosas que tenemos que perdonar. Bueno, vamos a tener 3 pautas hoy para esa mañana. Lo primero es como la razón o las razones por qué perdonar, ¿sí? Después una definición, ¿qué es el poder? Y después, ¿qué me puede ayudar como pasos prácticos para poder perdonar a las personas? Entonces empezamos con lo primero, las razones por qué perdonar. Hay una oración que todos conocemos, el Padre Nuestro, ¿no? Fue dado por Jesús y ahí oramos lo siguiente: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces ahí ya dice algo muy importante, ¿no? Que como yo soy hijo de mi Padre Dios y Él me ha perdonado, yo también perdono. Es como algo muy normal, ¿no? Ni siquiera pide, sino dice simplemente, es lo que ha hecho o he hecho, es lo que voy a hacer, es algo como natural. En Colosenses 3:13 dice lo siguiente, lo escribe Pablo a la iglesia: y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor les perdonó, perdonen también ustedes. Otro mandamiento ahí se refiere más a convivir con la iglesia, entre hermanos, que hemos de perdonar el uno al otro. Y otra vez se refiere y dice, tan como Jesús lo hizo y Dios lo hizo con nosotros. Y por último hay un pasaje que es muy conocido, creo, Mateo 18, ahí Pedro se acerca a Jesús y tiene una pregunta con respecto al perdón. Y dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces tal vez? Y ahí vemos un poco el pensamiento de los judíos en aquel tiempo, que han sido muy como legalistas. Ellos querían que se pueda cumplir bien con las leyes de Dios, pero nosotros sabemos, bueno, no, nadie puede cumplir todas las leyes que hay en la Biblia, ¿no? Amar a Dios de todo corazón. Pero ellos querían hacerlo, entonces necesitaban muchas reglas para que sí se pueda hacer, cumplir con lo que hay. Entonces le da un número, 7 veces. Y 7 veces uno puede pensar, sí, eso es mucho, ¿no? Imagínense que una persona hace lo mismo 7 veces y tú le perdonas. Ya es mucho, entonces no es tan malo, pero está en el mal pensamiento. Y Jesús le dice entonces, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces o 7 veces, 70 veces. Entonces eso le contestó. Y eso significa que tenemos que perdonar siempre, siempre. Y lo importante acá es, no se trata de una obra, de una regla que tenemos que hacer, sino lo que está atrás de eso, que Dios no quiere simplemente que
vamos ahí con diferentes reglas, sino que nuestro corazón se ha cambiado. Y eso es lo que pasa cuando perdonamos. Entonces, en resumen, ¿por qué perdonar? Simplemente porque Dios nos manda. Eso debería ser suficiente para nosotros como creyentes, como cristianos. Sí, Dios me manda, entonces lo hago. Pero eso no es todo. También dice, nos da el motivo de poder perdonar. Y dice, porque Él te ha perdonado. Y es interesante, ahí Mateo 18, cuando Pedro se acercó ahí a Jesús, ahí sigue Jesús después con una parábola. Y tal vez la conocen, una parábola de un siervo malo. Y ese siervo tenía bastantes deudas con el rey, como millones de dólares. Ahí el rey vino y quería hacer cuentas con él. Y no podía pagar para nada, ¿no? Y claro, si trabajaría toda su vida, no podría nunca pagar toda esa deuda. Entonces lo ruega que le perdone. Y le perdona todo, millones, ¿no? Qué alivio. Pero ese siervo entonces después sale y ve a otro siervo, compañero, que le debe unos $100, algo así. ¿Cómo debería reaccionar? ¿No? Después de esa experiencia con su rey. Pero lo hace el contrario, ¿no? Se va ahí y dice, págame todo, y le echa a cárcel incluso. Y uno piensa, ¿sí? ¿Cómo es posible eso? Después de haber recibido tanto, ¿cómo no puede perdonar a otra persona? Y debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. ¿Cómo puedo actuar de otra manera? Pero lo último también, y eso es muy importante, perdonar de verdad nos hace libre. Perdonar no es simplemente un mandamiento difícil, sino es para que se cambie nuestro corazón, para que seamos libres. Hay una persona, un autor que escribió muchos libros, un autor cristiano, y él tenía consejería con una chica, una muchacha, y le decía lo siguiente, esa chica tenía mucho resentimiento en su corazón porque su padre le hacía mal, lo había hecho mal. Y dice lo siguiente, mientras sigas odiando a tu padre, él te ha vencido. Permanecerás atrapada en tu ira hasta que le perdones con todo tu corazón y empieces a amarle. Eso es la meta, ¿no? Si seguimos con resentimiento y odio en nuestros corazones, tal vez no nos damos cuenta, tal vez sí nos gusta, pero la verdad es, nos dañamos más a nosotros mismos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es entonces perdonar si es tan importante y me puede hacer libre? ¿Qué es eso? Hemos dado cuenta que eso es una pregunta muy importante porque tal vez entre los que conocen la Biblia se puede decir fácilmente, tienes que perdonar, perdónale nomás. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es perdonar? Entonces nos dimos cuenta ahí también con el Ministerio Casa Ágape, con el grupo de consejeras que hay, que sí es un tema importante. Se puede imaginar aún más, ¿no? Para estas mujeres afectadas que han pasado por maltrato, por humillaciones, por mucha manipulación, por mucho tiempo tal vez. Hay mucho que perdonar y muchas heridas. Y entonces sí es importante, pero no solamente para ellas, ¿no? Sino sabemos que para nosotros también, para cada uno. Nosotros vivimos en un mundo caído. Donde vemos hay pecadores. Nosotros mismos a veces hacemos mal a las personas que más queremos. Eso es lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces siempre habrá ahí algo para perdonar, si sea aparentemente menos grave o muy grave. Pero todos hemos experimentado también malas cosas, muy malas cosas. Personas que nos tratan de engañar, aprovecharse de nosotros, personas que se aprovechan de su autoridad o lo que sea. Hay cosas que sí nos pueden
pueden causar este resentimiento, el odio en nuestro corazón. Y ahí nos puede ayudar el perdón. Tal vez para poder explicar un poco lo que es el perdón, hay que pensar un poco lo que es ese resentimiento que tenemos en nuestros corazones. Si tenemos resentimiento en nuestros corazones, eso significa que nosotros nos ponemos en ese puesto. Y no sé si se puede ver bien, pero es ese puesto del juez. Entonces algo nos ha pasado y nosotros nos ponemos ahí y juzgamos a esa persona. Pero el problema nuestro es que nosotros no somos buenos jueces. Somos malos jueces en verdad. Y empezamos no solo a buscar justicia, sino empezamos a odiar. Empezamos a buscar venganza, pero mucho más de lo que la persona nos ha hecho. Y el resentimiento entonces con el tiempo es esa fantasía de la venganza, ese deseo de la venganza que tenemos. Y una otra vez surge en nuestro corazón. Estamos ahí puestos en este puesto que no es el nuestro. Y al mismo tiempo, haciendo eso, poniéndonos ahí en ese puesto que debe ser de Dios, es como tomarse un veneno y pensar que le daña a la otra persona. Eso es si no se perdona, eso es el resentimiento. Hoy no hay otra vez pensando en todo ese mal, sentir todo el odio, pero ¿cómo afecta a la otra persona? Para nada la afecta. Y eso es bien grave. Justo ahorita también tenemos mucha visita en nuestra casa. También hay otra pareja misionera, acá también en el culto. Y para los que ya son parte de esta iglesia mucho tiempo, han sido también impactos hace 5 años, dijimos, o 4. Y ahora volvieron a ser misioneros, pero lamentablemente no acá en Imabura, sino en Shell, en la selva. Y ahí saben que hay diferentes tribus, y ahí habían también otras tribus y ya por mucho tiempo misioneros. Y ahí había una tribu y todos sabían que son bien bravos. No se podía acercarse a ellos. ¿Saben por qué? Ha sido una tribu que siempre buscaba la venganza, que siempre tenía el resentimiento bien presente en su corazón. Y cuando algo pasó en su tribu, si alguien se murió, aunque sea por una enfermedad, dijeron que eso es por una maldición del otro tribu. Tenemos que matar a una persona ahí. Entonces se fueron ahí, mataron a una persona. Bueno, ¿qué hizo el otro tribu? Buscando venganza también. Y otra vez se fue una y otra vez. Y así vivían, ¿no? Siempre eso presente. Un tribu muy bravo. Nadie podía acercarse a ellos. Hasta que unos misioneros se acercaron a ellos. ¿Y qué les pasó? Les mataron a todos estos hombres. Pero ahí pasó lo importante del perdón. Estas mujeres de los misioneros entonces también se acercaron a esa tribu y le mostraron, no buscamos venganza. Estamos acá para perdonar, para amar. Pero esa tribu no me hace mucho. Nosotros somos a veces así como los faraones como eran. Buscamos la venganza, cueste lo que cueste. Entonces, para explicar lo que es el perdón, pensé, voy a decir unas cosas, lo que no es el perdón. Y lo primero es, y eso es muy importante, no es reconciliación, sino como una acción individual. No, la reconciliación es que la relación esté bien otra vez. Pero si perdonamos, eso es algo que ni siquiera necesito la otra persona para eso. Perdonar es algo que yo hago con la ayuda de Dios. Yo perdono. Yo quiero deshacerme del resentimiento, del odio. Es lo que yo puedo hacer con la ayuda de Dios. No lo necesito. Pero también significa que si cuando he perdonado, no tengo que sentir y pensar lo que pensaba antes y confiar de la misma manera como lo hacía antes. Eso sería una tontería, eso no es. Perdonar es lo que nosotros hacemos con el odio, con el resentimiento en nuestro corazón personalmente.
Lo otro no es minimizar. Eso también es importante, sino es tomarlo bien en serio. Y sabemos que Dios también lo toma muy en serio el pecado, la injusticia. Él mandó a su Hijo a morir por nuestro mal. No nos perdonó así nomás. Sabe bien que cuesta, que hay pérdida, que ahí, sí, todavía quedan cosas pendientes, pero nunca se cierra eso. No es pensar que lo que nos ha pasado es poco, no importa. Y eso es muy importante porque justo para las mujeres que sufren de la violencia doméstica, uno puede pensar, es bueno, pero a la mayoría eso pasa. Entonces, ¿para qué hablar de eso? No hay que perdonar eso como no es nada grave, ¿no? Pero eso es lo importante, lo bueno de Dios, que Él sí lo toma muy en serio. Y que Él sí va a venir como juez a este mundo que busca la justicia para todos. No minimizar. El otro no significa que se queda sin consecuencias, sino tener como reacciones, pero de amor. Eso es muy importante. Ahí tenemos una historia de la Biblia que es muy conocida de David y, ¿cómo era el nombre? Betsabé, algo así. Entonces, él no fue infiel, o ella también. Luego también mató a su esposo para tenerla como esposa. Y ahí el profeta se acercó a él, le dijo que estaba mal. Encontramos el Salmo 51, todo un salmo donde pide perdón David a Dios. El profeta le dice que sí, Dios te perdona, pero después pasa algo interesante. Aunque le haya perdonado ahí, deja o hace morir a ese bebé que tenían por la infidelidad ahí. Entonces, ¿cómo es que Dios permite esa consecuencia? Es porque perdón no significa que todo se queda sin consecuencias. Pero ¿por qué hizo eso? Y me puse a pensar y pienso que tiene que ver con eso, que bueno, David también tenía que aprender algo de esa situación. Si nosotros decimos para que aprenda una lección, no, es por la venganza y no tenemos buenos motivos normalmente. Pero Dios sí lo tiene y quería que él aprenda algo de eso. Pero también para que los demás, ¿no? Él era el rey, todos le veían, todos le conocían. Para los demás no se animen a hacer las mismas cosas. Hubo consecuencia ahí para toda la sociedad. Y por último también, para que él no haga lo mismo otra vez a los demás, pensando en los demás, ¿no? Y eso se puede referir también a la violencia que uno puede vivir. Perdonar no significa dejarlo sin consecuencias, porque qué peligro es para los demás entonces. Puede ser una consecuencia necesaria de un uncio ahí en ese punto, ¿no? Porque la idea es que no vuelvan a hacer lo mismo, porque es un peligro. Puede ser una consecuencia, pero debe ser no de venganza, sino de amor. El otro es que el perdón no es simplemente una emoción que viene de la nada. De un día al otro siento que está bien, entonces ahí puedo perdonar. No es una emoción, sino es una decisión. Tenemos que hacerlo y por eso también está ahí, ¿no? Están ahí los mandamientos. Dios tiene que mandarlos porque no viene de nuestra naturaleza, no nace así nomás, sino tenemos que tomar voluntariamente esa decisión conscientemente y hacerlo. Pero también empieza con una decisión, pero no solo es una decisión, sino es más bien un proceso. Empieza con esa decisión, yo perdono, pero va mucho más allá.
El problema es que una y otra vez vamos a recordar lo que nos ha pasado. Y una y otra vez puede haber esa tentación de odiar y tener resentimiento. Y una y otra vez decidimos, yo perdono, o más bien afirmamos, yo he perdonado. Y en ese proceso podemos sanar. La otra no es simplemente como olvidarse o reprimir lo que ha pasado, sino otra vez es procesar, es un proceso. Tal vez uno puede como buscar una distancia de su pasado, vivir en otra ciudad y ya no pensar en lo que había antes, no como reprimir. Pero lo que suele pasar es, te encuentras en una situación similar o conoces a una persona que te hace mucho recordar de la persona que te hizo mal en el pasado. Y ahí muchos han experimentado eso, que es como presente tan como era antes, todas las emociones. Entonces ahí uno se da cuenta, bueno, no ha sido procesado, no ha sido pasado por ese proceso, sino uno intentó simplemente de olvidarse de eso, y el perdón es más que eso. Entonces ahora tenemos muchas cosas que no son y lo que son. Ahora tengo una definición y espero que sea entendible. El perdón es un proceso humano consciente, por un lado, lo que nosotros hacemos, pero también divino, milagroso, porque es lo que Dios hace en nuestro corazón, en el que el resentimiento por el mal comportamiento de otra persona se entrega a Jesús con el fin de sentir amor por los demás y también por el ofensor. Entonces es un proceso que empieza con esa decisión, eso hemos decidido ya. Es algo humano, pero al mismo tiempo algo divino, lo que nosotros hacemos, pero al mismo tiempo necesitamos mucho a Dios. Y en ese proceso tenemos que entregarle, y tal vez una y otra vez, a Dios la situación, a Jesús la situación, todo ese resentimiento que sentimos, y dejarla en sus manos, sabiendo que Él es el que perdona, Él es el que juzga. Aquí encontré un versículo muy interesante de Romanos 12, versículos 19 y 20, y dice lo siguiente: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Más la primera parte, no tomen venganza, ni en su fantasía, sino déjenlo en sus manos, sabiendo que sí es un Dios justo y va a venir como juez. Entonces podemos dejarlo en sus manos. Él lo va a hacer bien. Y para dejarlo ahí en las manos de Dios, ahí escribí como una pequeña oración que puede ser, que es para entregarle a Él. Y dice lo siguiente: Señor Jesús, tú conoces mis experiencias dolorosas y mi corazón herido. Por lo que me hicieron estoy enojado y no puedo amar. Perdóname, ayúdame a perdonar y a amar de nuevo. Tú eres el único juez justo y harás lo correcto. Tú también me amas a pesar de mis errores. Te entrego mi ira y perdono. Como un ejemplo, pero no tiene que ser literalmente así, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ¿hemos entendido un poco lo que es eso, el perdón, entregar resentimiento a Dios con el fin de poder amar de nuevo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y ahora les voy a dar unas pautas, unas cosas que pueden ayudar, pero no es como una lista, como mecánica que simplemente tienen que hacer cada uno y ya estarán bien, sino ya saben, depende mucho de nuestro corazón y de lo que Dios hace en nuestros corazones. Entonces, una recomendación es, si algo pasó y es grave y no les deja dormir ni vivir bien, es bueno buscar consejería. Personas sabias con cuales hablar, que no les animan a orar más, chismear, sino que les ayudan a sanar, ¿no? Reconocer el mal, eso es importante. Queremos perdonar, pero si ni siquiera sabes qué perdonar, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Necesitas entender lo que es, lo que te ha hecho mal. Y eso otra vez, justo ahí para los casos de violencia doméstica, es muy manipulativa. Y muchas veces los agresores intentan de hacer la víctima sentirse mal y sentirse culpable por todo lo que está pasando. Y sienten que, bueno, tal vez es lo que merezco, por lo menos es lo que él sabe decirme. Sienten que es su culpa, pero reconocer que, bueno, si alguien me grita, es su decisión de gritar. Si alguien me hace mal, es su decisión de hacer el mal. Es su culpa, su reacción, su actuar es lo suyo y no es mi responsabilidad, ¿no? Aunque le haría mal, si reacciona igual de mala manera, es su reacción, ¿sí? Entonces, reconocer el mal para poder perdonarlo es algo muy importante, pero también reconocer, ¿no?, que a la final, si no perdonamos, si seguimos con resentimiento, y sabemos que Dios nos manda a perdonar, está mal no perdonar. Entonces, si seguimos en eso, igual hay cosas que tenemos que pedir, de cuales tenemos que pedir perdón a Dios, pero no. Lo otro es tomar esa decisión, de eso hemos hablado, que se tal vez puede hacer otra vez. Otra cosa es, y eso es importante, hay que distinguir entre el resentimiento y la ira y como una tristeza que pienso que no está mal. No, si cosas así pasan también a Dios, le pone triste, estoy convencido de eso. Y si nosotros sentimos tristeza porque la familia ya no es como era antes, y la situación para los hijos se empeoró y se complicó mucho, y si sentimos tristeza por eso, es muy natural y está bien. Y poder llevar luto por estas cosas, sí está bien. Pero ahí otra vez corremos el peligro que se vuelva resentimiento. Y ahí está mal, ¿no? Manejar los malos recuerdos, eso es algo importante, ¿no? Aprender de cuando vuelva, ¿qué hago? ¿No? Ahí tener como un plan en mente, puede ser una oración corta, puede ser un versículo que uno memoriza, como estar ya preparado para ese momento cuando vuelvan esas memorias. Y lo último es no es el último. Tratar bien al ofensor, tratar bien a incluso nuestros enemigos. Es lo que les he leído de Romanos 12, ya lo mencionó, ¿no? De darle de comer, darle de beber, pero sigue en el versículo 21 con una conclusión y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, ¿no? Hacerle bien si es que se puede. Una cosa de eso, ¿no? Jesús dice
en Mateo 5:44, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Pienso que eso debe ser parte del proceso, pero tal vez no lo primero que hacer. Sí. Pero sí, con el tiempo, amarle más, se puede orar y sí, desear el bien, bendecir a la persona también. Por último, meditar en lo que Jesús, ¿dónde estoy? Meditar en lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es importante. Hemos visto que está muy relacionado el perdón que hemos recibido y el deber de perdonar a los demás. Y es el motivo de verdad de poder perdonar a otras personas. Y otra vez me equivoqué, no ha sido la última, pero es así. Confiar en el poder transformador de Dios. Confiar en el Espíritu Santo, que Él obra en nuestros corazones. ¿Sí? Eso es la obra más grande, si Él puede cambiar un corazón lleno de resentimiento a un corazón lleno de amor. Eso es lo que Él más quiere hacer en nuestros corazones. Y ahí, si tomamos esa decisión en la confianza a Él, vamos a ver esos milagros, que Él cambia nuestro corazón y podemos amar de nuevo. Para cerrar, quiero contarles una pequeña historia de una persona que se llamaba Corrie ten Boom y vivía en holandés durante la Segunda Guerra. Y justo ayer fue un día importante en Alemania porque era el día para recordar el Holocausto, cuando mataron a 6 millones, es como una tercera parte de Ecuador, mataron a 6 millones judíos de diferentes maneras. Y ella viviendo ahí en holandés, vinieron los alemanes y igual estaban persiguiendo a los judíos. Y ella era creyente, cristiana, y quería entonces ayudarles y escondió a algunos en su casa. Y es entre las paredes, como 2 paredes son, y entre ellas había un pequeño lugar para que cuando venían a la casa de los soldados, donde se podían esconder los judíos en ese tiempo. Entonces eso hacían, pero se dieron cuenta los alemanes y le pusieron ahí en uno de estos campamentos de concentración, donde mataron a muchas personas. Ahí estuvo, ¿no? Originalmente, ¿no? Con ese propósito que muera ahí. Les dieron muy poco para comer, les hicieron trabajar muy duro y no sé si han visto estas fotos de las personas que salieron de estos campamentos, como casi no se les reconoce. Ahí fue, pero gracias a Dios sobrevivió todo este tiempo y pudo salir de ahí. Y habló mucho de sus experiencias en ese tiempo y habló mucho de perdonar, ¿no? Imagínense todo lo que le ha pasado y predica de eso, de que tenemos que perdonar y que a ella le hizo libre. Y una vez predicó ahí en un lugar y en un libro nos cuenta de algo que le pasó ahí. Dice lo siguiente: lo vi por primera vez en el culto en la iglesia en Múnich al antiguo oficial de las SS, que habían hecho guardia en las duchas del campamento de la concentración de Ravensbrück. Era el primero de nuestros antiguos guardias que veía desde entonces. Y de repente todo volvió a estar presente. La sala llena de hombres burlones, los montones de ropa que les quitaron a las mujeres ahí, la cara de dolor de Betsy, eso era su hermana que falleció ahí en el campamento. Cuando la iglesia se vació, se acercó a mí, radiante de alegría, e hizo una inclinación. Estoy muy agradecido por su mensaje, señorita, dijo. Pensar que, como usted dice, el Señor ha lavado mis pecados. Su mano se extendió para saludarme.
Y yo, que tantas veces había predicado la necesidad de perdón a la gente, mantuvo mi mano a mi lado. Mientras los pensamientos de furia y venganza corrían por mí, vi cuán pecaminosas eran. Jesucristo había muerto por ese hombre. Debía esperar algo más. Señor Jesús, oré, perdóname y ayúdame a perdonarle. Intenté sonreír. Luché por levantar la mano, pero no pude. No sentí nada, ni la más mínima chispa de afecto o amor. Así que hizo una oración silenciosa. Jesús, no puedo perdonarlo. Por favor, perdóname. Cuando por fin le cogí la mano, ocurrió algo increíble. Desde mi mano, a lo largo de mi brazo y a través de mis manos, una corriente parecía fluir de mí hacia él. Mientras un amor que extraño brotaba en mi corazón. Así descubrí que la sanación del mundo no depende tanto de nuestro perdón y bondad, sino de Él. Cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da el amor mismo junto con el mandamiento. Acá una cita: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú.